Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy analizaremos las dos caras de la industria de la aviación. Una cara luminosa y una cara verdaderamente muy oscura. La industria de la aviación mexicana hoy se está debatiendo entre los problemas financieros de las compañías y la posibilidad de permitir operaciones de cabotaje. Es decir, que pasajeros nacionales suban y bajen en territorio mexicano a través de empresas internacionales. Lo que en el mundo de la aviación se conoce como las quintas libertades, como los cielos abiertos, como la posibilidad de que le entreguemos nuestro cielo a las empresas internacionales. Analizaremos las dos caras de la moneda. En un lado, la necesidad de preservar un sector industrial y en el otro, la de reconocer lo malo, lo muy malo que ha sido la experiencia de la industria de la aviación. Bienvenidos. El otorgar quintas libertades a operadores extranjeros es un debate en el que los expertos buscan proteger el mercado mexicano. Es necesario garantizar la calidad de los servicios y diseñar una estrategia que no nos coloque en desventaja competitiva. Fernando Flores, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, sugiere una apertura de cielos gradual y controlada. Si bien es cierto que desde finales del sexenio pasado, la entonces Secretaría de Turismo y la actual Secretaría de Turismo han insistido en este tema de las quintas libertades, de abrir los cielos nacionales, la realidad es que ha sido en los últimos meses, en las últimas semanas, donde este tema ha cobrado particular importancia. En un lado está la Secretaría de Turismo Federal, algunas secretarías de turismo estatales, básicamente la de estados que son grandes receptores de turismo internacional. Están también los 3 grupos aeroportuarios que operan en el país, abierta y totalmente a favor de esta posibilidad. Y en días recientes el presidente de la Cámara Nacional del Aerotransporte, es decir, al que representa las líneas aéreas nacionales, planteó que si la economía mexicana ha pasado de ser una de las más cerradas a una de las más abiertas del mundo, ¿por qué no así su sector aéreo? Comencemos con un diagnóstico. En México, la competencia aérea ha sido pobre, mala, con vicios que se repiten década tras década tras década. Seamos muy claros, cada que comienza a haber una apertura entre las empresas mexicanas, la manera de competir es esencialmente la misma. En guerras de precios en las rutas que tienen alta rentabilidad. Así vemos que mientras, por ejemplo, la ruta México-Tijuana, que es la más atractiva para las líneas aéreas nacionales y que además es una de las más rentables por ser de las más solicitadas, bueno, vemos ahí que el precio se desploma, que en el último año, por ejemplo, ha disminuido 7%. Sin embargo, en otros terrenos, en otros lugares, la conectividad sigue siendo prácticamente inexistente, y no solo porque no haya vuelos, sino porque el precio se vuelve prohibitivo. Las líneas aéreas suelen decir, bueno, pero se llena. Sí, podría llenarse 3 o 4 veces más. La realidad es que el número de mexicanos que vuelan en avión es verdaderamente pequeño, ínfimo. Se habla de una tercera parte de la población sin considerar la gran cantidad de personas que vuelan muchas veces durante un mismo año. La penetración entonces de la aviación es muy baja. Habría que compararla, que esa es una de las cifras fundamentales, con la industria del transporte terrestre que sigue creciendo. Se ha pensado en algún momento en crear líneas aéreas de bajo costo. Líneas aéreas de bajo costo, dicen, no pueden existir en México por la gran cantidad de obligaciones fiscales, el precio de los combustibles y en general porque se trata de una industria altamente cerrada. Hasta hace unos años en México existían 2 grandes empresas troncales. Hoy queda una sola
Y lejos de tener una posición preponderante de dominio, esta línea aérea, la gran línea aérea nacional, está teniendo problemas financieros. Sus últimos 3 reportes a la Bolsa Mexicana de Valores hablan de pérdida en utilidad de operación, pérdida en utilidad neta, a pesar de que están aumentando el número de pasajeros. Han culpado en gran medida a las grandes cargas sindicales que tienen, al peso que tienen sus contratos colectivos y la imposibilidad, o al menos dificultad muy grande de tener un contrato A y un contrato B. Es decir, prestaciones para aquellos que ya están trabajando distintas a aquellos que acaban de ingresar a la empresa. En estos momentos se ha considerado que eso se trata de una práctica indebida porque la Constitución establece que a trabajo igual debe darse un salario igual. Este es el diagnóstico de nuestra aviación. Es una aviación que tiene problemas financieros, que llega a poca gente y que penetra poco. ¿Cómo enfrentar el problema? Las líneas aéreas tendrían que modernizarse, tendrían que tener una gran sacudida y cambiar hacia esquemas de mayor competencia o, como se ha planteado, abrir la posibilidad de que operen las líneas aéreas extranjeras. Y aquí hay que analizar la otra cara de la moneda de qué es la operación a través de las quintas libertades. En algunas naciones como en Argentina o como en Costa Rica, lo único que sucedió fue se devastó el mercado local, desaparecieron las líneas aéreas locales y se generaron posteriormente problemas. Sin embargo, si se hace de una manera gradual, ordenada y sistemática, podríamos comenzar a estar más cerca de resultados adecuados. Déjeme decírselo claramente. En México teníamos una banca después de la privatización mala e ineficiente, que obligó a un rescate bancario tras una crisis gravísima para todo el país. Hoy tenemos una industria de la aviación mala e ineficiente que algunos siempre tienen la tentación de rescatar y que si la gran línea aérea troncal entrara en problemas como los que está teniendo, como que los han llevado a ponerse ante el conflicto de naturaleza económica, sí tendría que haber un rescate por parte del gobierno. En la banca se tomó la decisión de abrirnos a la inversión extranjera. ¿Por qué no hacerlo también en la industria de la aviación? Tiene que ser un proceso gradual, un proceso inteligente, retomar algunas de estas propuestas que hemos venido escuchando en los últimos tiempos que dicen que pues, deberíamos comenzar con aquellas terminales aéreas como la de Toluca en el Estado de México que no tienen vuelos internacionales, dar mayores permisos a las líneas aéreas internacionales de que operen en México y hacer un proceso gradual. Lo importante, lo que tenemos que considerar como fundamental es el consumidor debe estar por encima del interés de las empresas. Y si las empresas no pueden adaptarse, deben morir. Un fraude muy común son los llamados remates bancarios, propiedades a un precio inferior al del mercado, lo que las convierte en inversiones muy atractivas. Pero tenga mucho cuidado, ya que estos inmuebles pueden estar en condiciones legales o físicas muy complicadas o quienes lo ofrecen se dedican a la extorsión. Fíjese que en alguna parte de mi práctica profesional, la gente durante los últimos meses me ha preguntado muchísimo lo siguiente. David, ¿los rescates bancarios son convenientes? ¿Es importante comprarme una vivienda de estas que han sido rescatadas? Y hay que ponernos a ver la otra cara de la moneda de esta historia. Si solo nos referimos a un rescate bancario, a un rescate por parte de una institución de crédito y que vende un activo, está bien, no tiene ningún problema. Sin embargo, eso se ha convertido en el viso de verosimilitud para un fraude que ha venido creciendo increíblemente durante los últimos meses. Se ofrece a través de las redes sociales, de algunos medios impresos, bienes que son producto teóricamente de un rescate bancario, que supuestamente un banco recuperó de alguien que no paga y que el banco lo está rematando, lo está vendiendo en una parte mucho menor a su valor comercial. Señores, señoras, se trata de un fraude.
Punto número 1. Los bancos tienen una cartera vencida tan baja que no alcanzaría para la gran cantidad de remates bancarios que se están dando. Punto número 2. Si un banco recupera un bien, tiene la obligación o por lo menos el incentivo para venderlo al mayor precio posible, que es el del mercado. No se le olvide que los bancos tienen una doble función. En una cara prestan dinero y en la otra protegen el interés de los depositantes. Entonces tienen que recuperar la mayor cantidad de recursos a favor de sus depositantes. Punto número 3. La mayoría de estos teóricamente remates bancarios, de viviendas que provienen de un remate bancario, son fraudes. Son viviendas que se venden 3, 4 veces, donde como en todos los fraudes que existen en la historia de la humanidad, son un vividor y un ingenuo. Una persona que cree que se puede hacer de una vivienda a una tercera, a una cuarta parte del precio. La regla hay que tenerla siempre muy clara en la cabeza. Cuando algo parece demasiado barato, hay que dudar y dudar muchísimo, porque en la mayoría de los casos se trata de un fraude. Hemos visto recientemente de viviendas que son vendidas 3 o 4 veces. Más o menos sucede de la misma manera. Le dicen, oigan, esta es una vivienda de un remate bancario. Tiene que darnos un enganche, una parte pequeña, para asegurarla, porque está tan barata que va a volar, se va a ir. Todo mundo va a querer tener esa casa, entonces usted denos un dinero y con eso ya la tiene. Tradicionalmente, ¿sabe qué descubre? Que quien le vendió o que le dijo que le iba a vender esta vivienda, el supuesto representante del banco, jamás fue propietario de esta vivienda. Hemos visto casos también en los cuales se dan 3 o 4 veces viviendas o que no son propietarios. Es muy sencillo tener claridad sobre esto. Si se tratara de un remate bancario, usted no hablaría con una persona X, con un teóricamente corredor de vivienda. Usted estaría hablando en las instalaciones del banco, con funcionarios del banco, que le estarían vendiendo, créame, lo más cercano al precio de mercado. La invitación es que tenga muchísimo cuidado. Siempre en la historia de la humanidad, cuando se comete un fraude, hay una constante. El precio parece demasiado bueno para que usted, picado por la avaricia, caiga ante un vividor. Gracias, que le vaya muy bien. Con la intención de ganar afectos, el gobierno de la Ciudad de México propone se incremente por decreto el salario mínimo en 20 pesos. O sea, que pase de 67.29 a 87.29 la jornada laboral. Y el PAN le hace segunda proponiendo una consulta nacional para que llegue a 171 pesos, precio de la canasta básica ampliada. Se sienten los aires de la próxima contienda electoral. Gobernar por decreto es la puerta falsa que vivimos en los años 80, en donde lo fácil fue fabricar billetes sin sustento y se generó una inflación superior al 100% anual. Elevar el salario mínimo sin antes incrementar la productividad llevará a tener más dinero, pero menos productos y servicios. Sería recomendable mejor eliminarlo. A estas alturas solo es referencia para cobrar multas, servicios y jubilaciones, porque actualmente, ¿quién trabaja por el salario mínimo?